bueno, por un problema técnico vamos a iniciar la transmisión de Facebook posteriormente. Se podrá repetir y tendremos en nuestro canal de WAPJO este conversatorio un poco más adelante. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad pues de saludarles, de compartirles este mensaje y de darles la más cordial de las bienvenidas. Contamos ya ahora con la presencia de la diputada Aleida. Si por favor nos puede indicar si ya se encuentra en la sala, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí estoy. Disculpen la tardanza, ya me conecté. Bien, pues bueno, ya nos encontramos todas y todas, nuevamente la más cordial bienvenida. Y para poder iniciar con este conversatorio, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la universidad, quien nos dará un mensaje de bienvenida y la presentación de este conversatorio. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto poder coincidir en un tema de relevancia no solamente para nuestra universidad, sino para la sociedad en general. Saludo con aprecio a la diputada Aleida Alavés, legisladora en el Congreso de la Unión, quien yo siempre he tenido la impresión de que no solamente representa a la delegación Iztapalapa, sino también representa al estado de Oaxaca por el amor entrañable que compartimos. ¿Qué decir de nuestra querida diputada Hilda Luis, siempre aliada de nuestra institución, siempre combativa y defensora de los derechos humanos y proactiva en los temas de igualdad de género? La pandemia que estamos viviendo va a marcar sin duda un antes y un después. Al término de la pandemia, ya no vamos a volver a regresar a esa antigua normalidad. Una normalidad que tampoco la podemos idealizar. Estaba impregnada de patologías. Prevalecían situaciones y siguen prevaleciendo situaciones de violencia, de acoso, de crímenes, algo que ya no podemos permitir. Nuestro regreso debe ser para hacer valer derechos, hacer valer la igualdad, hacer valer la equidad. Nuestra universidad está comprometida con ello. Es una institución abierta al debate libre de ideas, a discutir los grandes temas de carácter nacional, los problemas que laceran nuestra condición como humanidad. Por ello, es importante tocar temas tan sensibles como el feminicidio, que nos coloquen en el reconocimiento de las reivindicaciones feministas. Pero esta no solamente es una lucha de mujeres, es una lucha que debe darse en términos de colectividad, con la participación proactiva de los varones, pero señalando los problemas por su nombre. El crimen hacia las mujeres es feminicidio. En nuestra universidad tenemos que convertir cultura, hacer cultura. Una cultura que es necesaria para embarnecer nuestro sentido humanista, para poder convertirnos en referente de formación hacia la sociedad. Por ello, la máxima casa de estudios debe estar presente en la agenda nacional, para escuchar a las especialistas, a los expertos, a nuestras legisladoras, a los legisladores que están coincidiendo con temas como el que trata el día de hoy.
Estaremos al pendiente de escuchar los aportes de la diputada Leida, que trae el tema de manera relevante en el Congreso de la Unión, de la diputada Hilda Luis, que hace lo mismo en el Congreso del Estado, al lado de muchas y muchas voces que siguen insistiendo en la visibilización de este problema. En nuestra universidad, el pasado 19 de noviembre de 2019 tuvimos oportunidad de aprobar por parte de nuestro máximo órgano de gobierno, el Consejo Universitario, el protocolo de atención, erradicación de la violencia hacia las mujeres. Tenemos norma. Pero esto no es suficiente. Está ya escrito, está en el reconocimiento legislativo de nuestra Casa de Estudios. Pero hace falta mucho por hacer. Hay que hacer cultura, hay que hacer práctica, hay que generar denuncias, hay que procurar rutas de atención hacia esas denuncias. Hay que construir mecanismos para la reparación de daños. Pero esto no lo podemos hacer de manera aislada, sino con la confluencia, con la coordinación y la cooperación interinstitucional. Tenemos que seguir reforzando y construyendo nuestras alianzas. La universidad está participando en la construcción de cultura de género. Insistimos con temas que son sensibles y que afectan a un gran sector de la población como es el feminicidio. Estaremos al pendiente y como rector de esta máxima casa de estudios, es de verdad un gran gusto poder abrir el espacio de nuestra institución a un tema tan importante sobre el que se tiene que seguir hablando, sobre el que se tiene que seguir diciendo, hasta que esto se convierta en una cultura sólida de reconocimiento y ejercicio de derechos para todas y todos, en el plano de la equidad, en el plano de la igualdad. Gracias. Enhorabuena. ¿Son? Pues muchas gracias, doctor Eduardo, por sus palabras. Y bueno, como dice, el estar aquí reunidos, el poder realizar este acto académico, pues indica también la disposición y sobre todo la importancia desde que de las universidades se pueda difundir, pero sobre todo estudiar ese tipo de eventos. Por eso también agradecemos la participación de las legisladoras, que son la instancia de las mujeres encargadas que impulsan nuestras leyes en el Estado y demás. Bueno, la mecánica de este conversatorio será de la siguiente manera. Vamos a iniciar con una charla en la que primero participará la diputada federal Aleida Alavés Ruiz y después la diputada local, la licenciada Hilda Luis. Y ellas podrán exponer por un breve tiempo, un tiempo más o menos de 10 minutos, alguna intervención y bueno, lo que se está haciendo con respecto a esto. Después haremos unas preguntas y respuestas y terminaremos con algunas conclusiones. Les pedimos que por favor, si desean participar, lo hagan a través del chat, nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas o sus comentarios. Y bueno, pues a continuación, sin más, voy a permitirme leer una pequeña síntesis curricular de la diputada Aleida Alavés Ruiz. Ella tiene una amplia experiencia en la lucha social desde hace casi 25 años, ha militado en la izquierda. Es diputada federal de Morena por el distrito 19 de Iztapalapa y es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, desde donde determinó al Pleno del Poder Legislativo la reforma del artículo 4º constitucional en materia de bienestar. La reforma más importante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
porque garantiza la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad, a personas que se encuentran en condición de pobreza, a personas mayores de 68 años, así como en temas de salud. Actualmente promueve la construcción de una ley general de fiscalización y de la nueva Ley General de Catastro y Registro Público. Varias veces diputada federal y local, su agenda legislativa está dirigida a políticas públicas encaminadas a la protección a la infancia, contra la violencia contra las mujeres, hacia los jóvenes, la educación, defensa de deudores de energía eléctrica y participación ciudadana. Tiene otras actividades, por ejemplo, entre el 2012 y 2015 se opuso como diputada federal a la llamada reforma estructurales como la educativa, laboral, hacendaria y de telecomunicaciones. Tiene una amplia trayectoria, podría continuar leyendo algo de su currículum, pero lo más importante es poder escucharla en este tema tan importante. Le doy el uso de la palabra. Bienvenida, diputada Leida, y nuevamente muchas gracias desde la universidad. Su micrófono. Bueno, perdón. Muy buenos días. Gracias nuevamente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por la invitación a este interesante diálogo de un tema trascendental, pero sobre todo a las palabras de bienvenida del rector, el doctor Eduardo Bautista Martínez, por esa connotación de mi amor a Oaxaca, de orígenes en este estado. Y por eso mismo quiero hacer, perdón por el momento, pero creo que es oportuno, una condena enérgica a esas referencias de Jorge Castañeda a Oaxaca. El horroroso es él, por su forma de expresarse de nuestro pueblo y en particular del pueblo oaxaqueño. Entonces, yo creo que tenemos que acabar con ese tipo de discursos clasistas y tenemos que enarbolar, que nos sintamos completamente orgullosos de lo que es Oaxaca. Oaxaca aporta tantas cosas a este país que no podemos permitir que este señor, que lamentablemente fue funcionario federal, pues ahora se refiere así al pueblo oaxaqueño. Muchas gracias, rector, muchas gracias a toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues efectivamente este siglo XXI seguramente será recordado por generaciones como el siglo de la pandemia, que confinó al mundo, pero también por otra pandemia que padecemos y de la cual estamos llamados como sociedad a ponerle fin, la violencia contra las mujeres. En el mundo, la violencia contra las mujeres se muestra como culmen de la desigualdad e injusticia de todos los ámbitos sociales. En lo laboral, se nos excluye de los espacios de dirección más importantes y se nos priva de un salario igual a trabajo igual. El movimiento Me Too mostró el lado crudo de las bambalinas de la vida de Hollywood. En materia política, los espacios de participación se abren de poco a poco. No obstante, los correspondientes a órganos de tomas de decisiones permanecen en su mayoría cerrados. No es un asunto menor que el gabinete del gobierno federal sea paritario y que en las principales secretarías haya mujeres al frente de ellas gracias a una gran preparación y capacidad. Pero no solo las privaciones y reconocimiento al esfuerzo y a las capacidades de las mujeres se ven mermadas por la violencia. La integridad física y la vida se han perdido de miles de mujeres por causa de una sociedad que se ha mostrado indiferente e indolente con el dolor y el sufrimiento de las mujeres. No es fortuito que un gran movimiento social se geste alrededor del mundo para defender los derechos de las mujeres. Es tiempo de que esto cambie. Las pañoletas verdes simbolizan la reivindicación de los derechos de todas nosotras y de una sociedad con equidad, libre de un injusto sistema patriarcal y de exclusión. Hoy me permito hacer esta breve acotación para entender lo difícil que resulta esta situación social que padecemos las mujeres y la exigencia de justicia que permea en la sociedad. El delito de feminicidio se presenta como el más atroz de los crímenes en contra de las mujeres y su gravedad aumenta por
la indignante impunidad que se vive. Para establecer la mecánica de mi exposición, en primer lugar hablaré de la integración y sistematización, la incidencia de este delito en el país, posteriormente de lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados al respecto y por último algunas propuestas que podemos instrumentar a nivel legislativo. La integración y sistematización de información del delito de feminicidio. En nuestro país de 2015 a 2019 se promediaron anualmente 756 casos de feminicidios con carpetas de investigación iniciadas. De estas, 365 se judicializaron y solo 186 alcanzaron sentencia. Esto significa que el 48.3% de los casos iniciados fueron llevados a un tribunal, es decir, menos de la mitad, pero solo el 24.7% obtuvieron sentencia. O sea, 2 de cada 3 casos permanecen impunes. En el caso de homicidios dolosos, en los que las víctimas fueron mujeres, en ese mismo periodo de 2015 a 2019 se iniciaron 2.038 carpetas, se judicializaron 321 casos y se obtuvieron apenas 190 sentencias. Esto se traduce en un 15.8% de carpetas judicializadas y apenas el 9.3% obtuvieron sentencia. Es discutible aceptar en un sentido u otro estas cifras, pero los estándares para medir la incidencia delictiva son recientes, pero nos sirven para entender con claridad de lo que sucede en cada una de las entidades de la República. La homologación de la información ha sido un verdadero problema para conocer la evolución de la incidencia delictiva y tomar decisiones. La incidencia delictiva es la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público y reportadas por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas del país, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras. Por ello, a partir de 2018, la estadística oficial de incidencia delictiva en México es recopilada a través del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas. Las características de esta metodología de registros delictivos son: mayor desagregación de los delitos, pasó de 22 a 53 delitos. Clasificación de los delitos estructurada, estandarizada, consistente y compatible a nivel nacional e internacional, ya que se basa en la norma técnica para la clasificación nacional de delitos de fuero común para fines estadísticos del INEGI. Información sobre víctimas para un mayor número de delitos, homicidio, secuestro y extorsión, lesiones, feminicidio, tráfico de menores, rapto, corrupción de menores y trata de personas. Incluye una perspectiva de género al desagregar la información por sexo y 2 grandes grupos de edad, menores de edad y adultos. En marzo de 2018, las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, así como la PGR, actualmente Fiscalía General de la República, aprobaron a través de la Conferencia Nacional de la Procuración de Justicia los lineamientos para el registro y clasificación de presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos, cuyos objetivos son homologar y facilitar la integración de la estadística de feminicidio de las 32 instituciones de Procuración de Justicia para generar información a nivel nacional que permita fortalecer las políticas públicas para prevenir y erradicar el delito de feminicidio. Los criterios para el registro de los presuntos delitos de feminicidio se basan en 2 elementos fundamentales: el análisis comparado sobre la descripción de los elementos utilizados para la tipificación de dicho delito de los 32 códigos penales estatales y el Código Penal Federal, considerando las circunstancias y características que son las más comunes a nivel nacional, y la descripción de la conducta delictiva de feminicidio considerada en la norma técnica para el registro y clasificación de delitos del fuero común para fines estadísticos elaborados por el INEGI, cuyo contenido son comparables con lo dispuesto por la Clasificación Internacional de Delitos Estadísticos elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y aprobada en marzo de 2015 por la Comisión Estadística de la Organización de las Naciones Unidas. Con base en estos elementos, las instituciones que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia deberán considerar como delito de feminicidio
la conducta ilícita consistente en privar de la vida a una mujer por razones de género. Entendiendo que existen razones de género cuando en la privación de la vida de la mujer se presente alguna o algunas de las siguientes circunstancias. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad de la que se haya valido. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, laboral, escolar o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad y exista antecedente documentado de violencia. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o presente marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, necrofilia, o éste sea mutilado. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor en contra de la víctima o misoginia. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público. La víctima haya sido incomunicada previo a la privación de la vida. La víctima se encuentre en el estado de gravidez y eso haya sido el motivo del hecho. Y todas aquellas circunstancias que no hayan sido descritas, pero que sean consideradas en las legislaciones penales, federales y estatales. La incidencia delictiva de feminicidio en el país. Lo anterior es fundamental para entender la complejidad del problema. En primer lugar, debemos advertir que el feminicidio es un delito del fuero común. Al día de hoy no existe ningún caso de feminicidio en el orden federal. Esto es relevante porque estamos hablando que existen 32 códigos penales y cada uno tiene una visión distinta de abordar este tipo penal. Por ello, para tener una base de datos confiable, era necesario homologar criterios de información y como ya se señaló, esto data apenas del principios de 2018. Esto nos permite conocer los datos de incidencia e impunidad que dimos al principio de mi intervención, observar el fenómeno social en su totalidad y no de manera segmentada. También nos permite saber que se presentan con mayor frecuencia, dónde se presentan con mayor frecuencia estos ilícitos. De 2015 a 2020 se han registrado 3.925 víctimas de feminicidio a nivel nacional. Más de la mitad de estas, 2.117, es decir, 54%, se concentran en 7 entidades federativas: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León. De 2008 a 2016 se destinaron más de 20,000 millones de pesos para la implementación del sistema procesal penal acusatorio. Aunado a ello, en 2009, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia conocida como Campo Algodonero, resolvió condenar al Estado mexicano y le ordenó tomar varias medidas como la habilitación de protocolos para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres, capacitación con perspectiva de género que a la fecha siguen sin implementarse en la mayoría de las fiscalías del país. A 12 años de la modificación constitucional, ¿qué podemos decir? Es evidente que no se han dado los resultados esperados. ¿Dónde está el problema? Es muy fácil incurrir en un populismo penal para encontrar culpables mediáticos o pretender abanderar una lucha que va más allá de los colores de un partido político. La responsabilidad es del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y dentro del Estado es necesario identificar las responsabilidades de cada orden de gobierno. Es evidente el desarrollo desigual de cada una de las entidades federativas en la implementación del nuevo modelo, incluso advirtiendo que ese podría ser uno de los obstáculos. Se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar los procesos y la evaluación de la justicia en cada entidad. Los resultados son palpables. Tenemos graves niveles de impunidad, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 92% de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común y alrededor del 90% de los delitos que se denuncian no se resuelven. Razones son muchas, las que se pueden señalar como impedimentos para el acceso a la justicia, falta de recursos, capacitación, de infraestructura, de jueces,
Algunos académicos destacados como Manuel Atienza o Michel Tarufo recomiendan hacer una revisión empírica del sistema penal nacional y ajustarlo. Acciones en la Cámara de Diputados. Así, desde febrero del presente año, las presidentas de las comisiones de la Cámara de Diputados nos hemos instalado en una mesa de trabajo permanente para revisar las propuestas que abonen a la construcción de un tipo penal modelo del feminicidio con la finalidad que sirva de base a las legislaturas de las entidades federativas y los incorporen a su marco jurídico penal interno y con ello tener un tipo penal homogéneo. Al respecto, el relator especial de Derechos Humanos de la ONU, el jurista Christoph Heinz, coincide en la necesidad de avanzar en una redacción de un tipo penal único del delito de feminicidio para todos los estados. A pesar de reconocer que nuestro país ha avanzado a nivel legislativo para frenar la violencia contra las mujeres, manifestó su preocupación por la multiplicidad de consideraciones en el tipo penal de feminicidio en los códigos penales de todos los estados y la falta de protocolos estandarizados de actuación. En ese sentido, ha tomado eco la necesidad de un código penal único y a través del cual se pueda homogeneizar el tipo penal para todo el país y con ello evitar antinomias. Existen condiciones para que la Cámara de Diputados pueda avanzar en un tipo penal estándar. No obstante, el camino a la homogeneización es difícil, pues dependerá de la voluntad de las condiciones políticas de cada entidad federativa para que dicha medida avance. Problemática en la construcción del tipo penal. Razones de género. Aunque se está de acuerdo en cuanto a lo básico del tipo penal, que es la privación de la vida a una mujer por razones de género, nos encontramos en análisis de diversas causas de género que pueden abonar a ampliar los supuestos de este ilícito. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través de la sentencia en el caso Hermanos Landaeta, Mejías y otros contra Venezuela, se considera que el tipo penal debe cumplir con los siguientes objetivos: permitir una adecuada calificación jurídica de los hechos y brindar elementos para conducir una investigación atendiendo al principio de debida diligencia, ejecutando en tiempo razonable todas las acciones necesarias para la determinación de la verdad y los hechos, identificando las responsabilidades correspondientes y derivando en la judicialización del evento. Sanción. Es uno de los puntos de mayor discrepancia en las entidades federativas. Existen estados que contemplan penas de prisión de hasta 70 años, mientras que hay estados como Campeche, en cuyo artículo 160 del Código Penal local no establece ninguna sanción privativa de libertad ni multa. Este prevé que el delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A continuación se presenta un cuadro comparativo de las penas de prisión previstas en los distintos tipos penales de las entidades federativas. Y bueno, pues quisiera compartirles ahorita que pueda, y si está por ahí Alberto Vázquez, el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que ustedes ubiquen en este cuadro cuáles son las penas por entidad federativa, para que vean cómo no hay una homologación de esta pena en todo el país. Tomando en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene previsto un margen de punibilidad de 40 a 60 años, o bien un margen de punibilidad que establezca la posibilidad de mediar adecuadamente la pena de acuerdo con la gravedad de las conductas que revistan la comisión de un delito. La pena mínima del tipo penal federal se estableció en 40 años, considerando que en aquel momento era la pena máxima prevista para el delito de homicidio. Las sanciones de los tipos penales de feminicidio son diferentes en cada uno de los estados. Sin embargo, la mayoría de las entidades han impuesto una alta pena para el delito de feminicidio y que el problema principal es la clasificación del delito que se hace en las fiscalías, pues en algunos casos el feminicidio en grado de tentativa es encuadrado en violencia familiar
o el tipo penal de homicidio en razón de parentesco. Ahora bien, en cuanto a la sanción pecuniaria, en 6 entidades federativas no se encuentra prevista la multa, a saber, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz. En el resto, los montos de multa son muy dispares. Aunado a ello, en algunas entidades, la multa equivale a la UMA, a la unidad de medida, y en otras a la percepción neta diaria del sentenciado. Este es un tema que sujeto a consideración, pues existen posturas de algunos jueces y magistrados sobre la necesidad de eliminar esta sanción pecuniaria, toda vez que no se corresponde como reacción del Estado al bien jurídico afectado. Algunas propuestas. Se analiza con la finalidad de tener un tipo penal modelo, hacer una reforma al artículo 325 del Código Penal Federal para tener claridad en los supuestos de las razones de género, con la finalidad de que los congresos en las entidades federativas puedan incorporarlo en su legislación local penal. Cabe aclarar que esto pues no es vinculante, pero sí como a manera de recomendación para que todos de manera inmediata se puedan homologar en el tipo penal. Distinguir en el tipo penal especial del feminicidio doméstico, parental y genérico. Considerar que la pena incluya la pérdida de derechos en la relación a la víctima, como pueden ser los derechos sucesorios. Hacer una revisión empírica de las sentencias absolutorias de feminicidio para conocer los hierros de la instrumentación y corregir las deficiencias procesales como la cadena de custodia, el modelo probatorio y el régimen de responsabilidades de los funcionarios de procuración y de impartición de justicia. Es muy penoso y muy grave que estos delitos estén en franca impunidad o tengan varios vicios procesales. Analizar las propuestas para establecer un Código Penal nacional a fin de evitar antinomias y homologación en el criterio para determinar los ilícitos y consecuencias jurídicas. Promover la participación ciudadana como vigilante de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia. En la Fiscalía General, por ejemplo, de la Ciudad de México, de fecha reciente y debido al confinamiento, no se ha podido ejercer con amplitud, pero existen las figuras de observadores ciudadanos a quienes se les capacita en las etapas del proceso a fin de que sean contralores y apoyos a la anticorrupción. Queda claro que uno de los graves problemas para el acceso de la justicia está en las entidades federativas. Las leyes marco o generales son una herramienta para homogeneizar el desarrollo y combatir los problemas que afectan a nuestra sociedad. Sin perder su soberanía, transitar de un régimen federalista dual, federación-entidades, a un Estado federalista de tipo cooperativo. Las instituciones del Estado deben encontrar soluciones a las necesidades de la gente. Las niñas y mujeres deben tener las garantías para nuestro desarrollo. La cooperación entre las entidades federativas y la federación será fundamental para abatir el desasosiego de la impunidad e injusticia. Por último, pero no menos importante, quiero dirigirme a las y los jóvenes estudiantes que ven esta transmisión. Gran responsabilidad para cambiar esta difícil situación. No mañana, hoy debemos poner de nuestra parte para romper las inercias, los estereotipos y los ciclos de violencia para cambiar y tener un futuro justo e incluyente. Muchas gracias. Tú me dices. Muchas gracias, diputada Aleida, por estas reflexiones tan importantes, pero sobre todo, y quiero resaltar en este momento los datos que nos da, los números, las cifras que nos comparte esta mañana, porque de esta forma podemos visibilizar que realmente es un fenómeno al que nos enfrentamos, que son personas realmente, y bueno, en este caso, pues mujeres que están siendo víctimas de violencia. Por ejemplo, quisiera recalcar algunos, como que se enmarcan en la gran impunidad, ¿no? Nos decía, por ejemplo, que 48.3% de los casos
sí se inician, se judicializan, pero solamente el 24.7% pues logran tener alguna sentencia, lo que nos implica que 2 de 3 casos están siendo atendidos y bueno, pues muchos permanecen impunes. Y en el caso de homicidios dolosos, pues tenemos también un 9.3% de sentencias. Esto pues nos da una idea de la gravedad y de la importancia de que se puedan tener como tal, no solamente normas adecuadas, sino también un sistema de justicia adecuado para poder aplicar e implementar estas normas. Y bueno, también nos hablaba nos daba unos datos de 2015 a 2020, donde se cometieron 3.925 feminicidios a nivel nacional, y pues lo que nos implica que 6 estados están fueron donde principalmente se realizaron estos delitos, que son Veracruz, Estado de México, incluye a Oaxaca y Nuevo León. Entonces, estos datos pues nos dan una cifra alarmante de la situación en la que nos encontramos de riesgo las mujeres, y sobre todo esta idea o esta iniciativa de poder realizar una homologación de este delito, porque pues como bien nos indicó, cada estado en sus códigos penales pues tiene a su parecer algunas formas de sanción, y algunos no prevén la cuestión pecuniaria o la multa, y otros sí. Entonces, pues nos implica esta desigualdad en la normatividad. Bueno, pues de esta forma vamos a darle el uso de la palabra a la diputada Hilda Luis, quien también me voy a permitir leer un extracto de su semblanza curricular. Y bueno, la diputada Hilda Graciela Pérez Luis es profesional en salud comunitaria, se desarrolló profesionalmente en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, atendiendo principalmente temas de violencia familiar y maltrato infantil, dentro de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. Es integrante de la Asociación Civil Movimiento para la Equidad, realizando acciones para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales. Fue diputada local por el Distrito 8 de Oaxaca de Juárez Sur en la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, donde presidió la Comisión Permanente de Administración de Justicia e integró las comisiones permanentes de Igualdad de Género, de Derechos Humanos, Democracia Participativa con Igualdad de Oportunidades y de Recursos Hidráulicos. Actualmente es diputada local por el Distrito 8, Oaxaca de Juárez Sur, de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, donde preside la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social e integra las comisiones permanentes de Derechos Humanos, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Cultura Física y Deporte. Como legisladora ha impulsado y logrado la aprobación de diversas reformas a favor de las mujeres y los derechos humanos, en las que destacan matrimonio igualitario e identidad de género, interrupción legal del embarazo, paridad del gabinete del Poder Ejecutivo, paridad en sustituciones de ayuntamientos, sancionar las lesiones por razón de género, entre otras. Y bueno, recientemente fue reconocida como una de las 104 mujeres líderes del país por un diario de circulación nacional, El Universal. Pues sin más, le damos el uso de la palabra. Diputada Hilda Luis, por favor, si nos hace su intervención. Muy buenos días. Agradezco a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca la invitación a través de mi amigo el doctor Eduardo Bautista Martínez. Saludo con mucho afecto y cariño a la diputada Aleida Alavés, que efectivamente Oaxaca la queremos mucho y la reconocemos. Y sabemos el gran trabajo que está haciendo en el Congreso de la Unión. Y me sumo a este reclamo fuerte por nuestros pueblos, nuestras comunidades, ante la falta de respeto que mostró ayer Jorge Castañeda. Qué pena que no conozca nuestro estado, un estado multicultural, multiétnico, y que de lo cual nos sentimos muy orgullosos quienes somos oaxaqueños. Así que su comentario, la verdad, solo habla de un tema clasista, efectivamente. Y pues bueno, dando paso a esta gran conferencia que nos ocupa hoy,
y que los datos que compartió la diputada Leida Alavés nos ilustra realmente el panorama a nivel nacional del tema de feminicidio. Comenzando por decir que Oaxaca cuenta con una declaratoria de alerta de género desde el 30 de agosto de 2018. Alerta que se da precisamente ante el número de mujeres víctimas hasta el momento no calificado como feminicidio, desafortunadamente. Sin embargo, ante esta violencia que sufrimos las mujeres en el Estado, pues tuvo la necesidad el grupo de mujeres, entre ellas las académicas de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, de hacer el trabajo y las recomendaciones necesarias para que esa declaratoria fuera una realidad en nuestro Estado. Sin embargo, aún con esa declaratoria, las cifras no son nada positivas. Se sigue dando esta violencia hacia las mujeres y es lo que nos ocupa hoy. Quiero comenzar por decir que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual nos encontramos respecto a los hombres. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género de nuestro Estado reconoce como tipos de violencia la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, feminicida, política, simbólica, cibernética, obstétrica y cualquier otra forma análoga de violencia que lesione o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad, patrimonio o libertad de las mujeres. Señala además el tema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en feminicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Es así que la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia nosotras. Quiero compartirles un poco los antecedentes de la tipificación del delito de feminicidio en nuestro Estado. La propuesta para la tipificación del delito de feminicidio se presentó el 10 de agosto de 2011 y fue aprobada el 8 de agosto de 2012 en la 61 legislatura. Fue gracias al movimiento feminista, ese movimiento de la sociedad civil organizada que siempre ha impulsado estas reformas tan importantes, que se logró esta inclusión en el Código Penal de la entidad. Es así que Oaxaca se convirtió en el estado número 15 en aprobar el feminicidio como delito. Actualmente, el delito de feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 411 del Código Penal de la entidad, el cual establece: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Señala además las circunstancias que se entienden por razón de género. Por su parte, el artículo 412 señala la sanción de 30 a 60 años de prisión y multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Prevé además diversas agravantes, entre las cuales se encuentran si entre la víctima y el agresor existe relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, adopción, matrimonio, concubinato, relación de convivencia, noviazgo, amistad, un tema laboral, docente, tutela o cualquier otra que implique confianza. Cuando la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor, persona con discapacidad, se encuentre embarazada o el hecho se cometa frente a cualquier ofendido o víctima indirecta. Cuando el agresor se encuentre en servicio o se haya desempeñado dentro de los 5 años anteriores a la comisión del delito como servidor público, integrante de las corporaciones de seguridad pública, de las instituciones de procuración o impartición de justicia o de las Fuerzas Armadas. Cuando dolosamente en el ejercicio de una función pública propicie, promueva o tolere la impunidad, así como omita, retarde o entorpezca la investigación, persecución y sanción del delito de feminicidio. El 25 de septiembre de 2018
fueron aprobadas las últimas reformas al tipo penal de feminicidio, con la finalidad de que las circunstancias consideradas por razón de género se puedan acreditar y así garantizar acceso a la justicia a las víctimas. Dichas reformas fueron aprobadas por la 63 legislatura y publicadas en el Periódico Oficial del Estado en fecha 10 de noviembre del mismo año. En ese entonces, el estudio de las iniciativas estuvo a cargo de la Comisión de Administración de Justicia, la cual tuvimos la enorme fortuna de presidir. El 19 de junio de 2019, el Pleno del Congreso del Estado aprobó establecer como atribución del fiscal iniciar los procesos de investigación de todas las muertes violentas de mujeres desde la perspectiva de género y bajo la presunción de feminicidio. Dicha reforma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de agosto de 2019. Actualmente hay varias iniciativas que se encuentran turnadas a diferentes comisiones y que son de gran relevancia y voy a permitir compartir con ustedes. Con la finalidad de abonar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, he presentado diversas iniciativas ante el Pleno Legislativo. El 8 de enero de este año, presentamos la reforma al Código Penal para establecer supuestos de conducta que sean consideradas como tentativa de feminicidio y que considera el feminicidio en grado de tentativa aún si por causas ajenas al victimario no se llega a la consumación del delito cuando, 1, se provoque lesiones que dejen secuelas o marcas a la víctima. Tuvimos un caso muy fuerte que dio la vuelta a nivel mundial, el caso de María Elena. Se ejerzan acciones que pongan en riesgo la vida de la víctima. Se ejerzan acciones encaminadas a causar la muerte de la víctima. Se prevé también que al responsable del delito del feminicidio o a la tentativa de este, además de las sanciones previstas en el presente código, el juez deberá condenarlo también al pago de la reparación del daño a favor de la víctima o de quienes le subsisten. Se turnó las comisiones de Administración de Justicia e Igualdad de Género. El 15 de enero se presentó la reforma al Código Penal para establecer sanción y equiparar a feminicidio la muerte de una mujer producto de un embarazo por violación. Es importante, desafortunadamente en el Estado los datos también son alarmantes en materia de embarazos en adolescentes. Entonces es muy importante para nosotros esa tipificación. Se turnó las comisiones de Administración de Justicia y Procuración. El 6 de mayo del 2020 se presenta la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas y Adolescentes a fin de que se cree el registro estatal de niñas y adolescentes en el estado de orfandad por feminicidio. Se propone como atribuciones del Sistema de Protección de Niñas y Adolescentes del Estado a través de la Secretaría Ejecutiva crear un registro estatal de niñas y adolescentes en estado de orfandad a consecuencia del asesinato de su madre, con el objeto de integrar un padrón que contenga información de menores de edad víctimas indirectas del asesinato de su madre, a fin de garantizar sus derechos y de generar políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y atendiendo al interés superior de la niñez, encaminadas a satisfacer las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica. Se turna la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. El 22 de abril se presenta la creación del Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Toda vez que el Centro de Reeducación fue creado mediante acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo como oficina adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, por lo tanto depende de los recursos humanos, materiales y financieros que le otorga dicha dependencia. Es importante otorgarle la autonomía técnica, de gestión presupuestal y de decisión para que en el centro se brinden sus servicios en todo el territorio oaxaqueño. Actualmente el Centro de Reeducación atiende a hombres que o bien son canalizados por el Poder Judicial del Estado, privados de su libertad, o que acuden de manera voluntaria a reconocer
el ejercicio de violencia en contra de sus parejas. El objeto de la ley es brindar servicios reeducativos integrales y especializados precisamente para fortalecer lo que pretendemos erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres. Se fue turnado a la comisión y está en estudio de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana e Igualdad de Género. El 30 de mayo se publicaron en el periódico oficial del Estado las reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, a fin de regular el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres. A 10 años de la creación del Banco Estatal, este no contaba con una regulación para su implementación y operación, ¿sí? Como sabemos, lo que no se mide, no se mejora. Por lo tanto, contar con estadísticas oficiales es de suma importancia para el diseño, planeación, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro estado de Oaxaca. Se han exhortado también a diferentes instancias desde la 64 legislatura. Entre ellas, los exhortos van dirigidos al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General del Estado de Oaxaca para implementar estrategias y acciones permanentes para garantizar la seguridad de las mujeres de nuestro estado, así como para que investigue todos los casos de feminicidio que han ocurrido en nuestra entidad, asegurando la judicialización de todas las carpetas de investigación. Esto se aprobó el 30 de enero de 2019. El Fiscal General del Estado, para que cree la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de feminicidio. Consideramos de suma importancia en un estado, insisto, que tenemos una declaratoria de alerta de género, que exista una Fiscalía especializada en feminicidio, ¿sí? Toda esta legislación pretendemos realmente, es muy amplia, dadas las condiciones de nuestro estado. 570 municipios, tenemos sistemas normativos internos que en muchas ocasiones tenemos que cuidar realmente cómo se están implementando las políticas públicas. Bien, quiero comentar también que la legislación en relación a violencia contra las mujeres y feminicidios. En México, desde finales de la década de 1990, a lo largo de los años, hubo varios cambios legales importantes para la penalización de la violencia contra las mujeres. En primer lugar, en 1997, como lo comentaron, en el entonces Distrito Federal adoptó una ley para tipificar la violencia familiar como un delito, al mismo tiempo que se crearon los centros de atención a la violencia intrafamiliar, a las unidades de atención a la violencia intrafamiliar, como mecanismo para atención y sanción de la violencia familiar. Quiero comentar que si bien es cierto que hemos avanzado y que estamos incidiendo en muchas leyes que tienen que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres, estamos realmente pues a la espera de poder dar los resultados. El tema de la impunidad es un tema que nos preocupa, nos ocupa a todas y que es la demanda más fuerte de las oaxaqueñas. Si bien es cierto que hemos avanzado, quiero decir que pues la Corte Interamericana ha señalado que la impunidad de los delitos contra las mujeres envía un mensaje colectivo de que la violencia es tolerada. Por eso es necesario que las autoridades actúen con determinación y eficacia para evitar en las mujeres un sentimiento de desamparo frente a sus agresores. De ahí la necesidad de trabajar desde el Poder Legislativo para evitar que la violencia contra las mujeres culmine en un feminicidio más en el Estado. El Tribunal Mexicano, durante el procedimiento que se llevó dentro de la sentencia emitida en el caso del campo algodonero, estableció que cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, es necesario que las autoridades tomen en cuenta cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos por razones de género para determinar si hubo un contexto de violencia, la sexual y psicosocial incluidas.
Para la implementación efectiva del delito de feminicidio depende de sensibilizar a los jueces y juezas desde un enfoque distinto de razonamiento para evitar la imprudente transmisión generacional de la misoginia, lo que se logrará desde el esfuerzo argumentativo y no retroceder ni aflojar en los avances que con ellos se puedan obtener. La idea es eliminar cualquier probabilidad de retroceder en el camino avanzado hasta hoy en la materia. Pues agradezco la participación y quedamos a espera de las preguntas. Muchas gracias, diputada Hilda, por estos comentarios que nos hace, por este panorama también que nos da de la violencia de género aquí en nuestro estado. Pues sí, nos decía que Oaxaca no es ajeno también a esta violencia, y también las circunstancias en las que se dan las muertes de las mujeres son complicadas. Bueno, nos hablaba al principio de la alerta de género, que Oaxaca tiene esta emisión en el 2018, en la que esta alerta nos indica que efectivamente se están dando una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y que el panorama pues es complicado, ¿no? También nos hizo mención del artículo 411, donde se establece en el Código Penal para el Estado de Oaxaca el delito de feminicidio, y el artículo 412 nos establece las sanciones. Algo muy importante y que quiero resaltar también es que nos habló acerca de cómo se puede equiparar el feminicidio cuando se dan estas iniciativas que ha presentado de cómo equiparar el feminicidio cuando las muertes se dan por motivos de un embarazo, por una violación. Y algo también muy interesante y muy importante es esta iniciativa para poder reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se pueda establecer un registro estatal sobre niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos por motivos de feminicidio de sus madres, ¿no? Que quedan en orfandad. Y algo también muy interesante es, como bien lo mencionó, el Banco Estatal de Datos, que prácticamente llevaba 10 años operando y pues no tenía una regularización o una integración de los datos. Lo que no se cuenta pareciera que no se puede componer, no se puede mejorar en sus palabras. Y bueno, también cómo generar una fiscalía especializada en delitos de feminicidio. Y bueno, ahí coincidimos en que, y también lo expresó la diputada Leida, que ya ha sido un precedente muy grande el tema Campo Algodonero, que estableció una sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México, en donde se establece la perspectiva de género en la investigación, que tiene que darse ya este tipo de investigación con una perspectiva de género, pero no solo eso, también la reparación del daño y cómo la operación de este tipo de investigaciones nos va a dar mejores resultados o mejores sanciones, y sobre todo pues también esta reparación del daño integral que es tan importante. Bueno, pues tenemos una pregunta y nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y muerte-violencia? Es decir, ¿cuál es el componente diferenciado entre estos dos supuestos? Diputadas, bueno, si alguien nos quiere contestar esta pregunta, pues están los micrófonos abiertos. Bien, pues bueno, si me permites, Hilda, gracias y gusto en saludarte a ti también en esta conversación con la universidad. Y bueno, pues como nada más es una pregunta, la muerte violenta, pues es eso, es una muerte violenta. El feminicidio es un agravante de la pérdida de la vida. O sea, son tipos penales distintos. Y bueno, el problema es que un homicidio contra una mujer, nosotros estamos visualizándolo con una tipificación propia por lo grave que ha significado el que esta pérdida o sea, esta privación de la vida de una mujer se tenga que visualizar de manera distinta, porque
Es un delito que tiene agravante en el caso del feminicidio, pero bueno, tenemos tipificaciones tan diversas que por eso necesitamos aclarar con una homologación en todas las consideraciones que tiene que haber para que sea calificado como feminicidio, que tenemos que avanzar en un código penal único. Esa es la conclusión un poco a la que yo llegaría en el caso de la tipificación como tal del feminicidio, porque por lo que comenté hace un momento, ha sido muy difícil acreditarlo. Y esto tiene que ver con una cuestión procesal que va desde la falta de un resguardo de la cadena de custodia, de todo el proceso de investigación, de la impunidad, de la involucración de algunas autoridades judiciales en que esto no avance. De veras que hay muchos casos muy tristes de cómo se deja esto en la vil impunidad cuando se trata de una mujer. Esto también tiene que ver con el Estado patriarcal del que estamos diciendo nos tenemos que deslindar y deconstruir para entender que sí requiere una tipificación el feminicidio a una muerte violenta. O sea, muerte violenta puede ser de toda índole, ¿no? Hacia una persona en general, pero hacia una mujer se vuelve grave por todas estas condiciones en las que estamos encontrando la pérdida de vida de las mujeres. Y aquí enumeramos todo lo que tiene que ver con el vínculo, con el victimario, ya sea sentimental, económico, todo lo que implica que la mujer llegue al riesgo de perder la vida. Y ahorita lo que comentaba Hilda en el caso de Oaxaca, de que también por el caso de María Elena, ellas llegaron a no solamente el tipo penal de feminicidio, sino de tentativa de feminicidio, porque no vamos a esperar a que estén concretando o culminando con el quitarle la vida a las mujeres, sino también quien intente hacerlo se estará tomando en consideración. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esa tipificación para no complicar más la acreditación del delito. Eso es algo que a mí me preocupa y creo que en el mismo sentido preocupó al fiscal general de la República y por eso habilitamos esta mesa de trabajo de presidentas de comisión en la Cámara de Diputados y estamos en este análisis que me gustaría, bueno, conocer de sus comentarios con respecto a lo que queremos llegar en cuanto al Código Penal Único y lo que implique el hacer menos difícil la acreditación del tipo penal, porque no tenemos tanto problema en que estamos muy conscientes de la complejidad del tema, pero cuando ya se va a la parte procesal es donde nos atoramos vilmente, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia de una muerte violenta con feminicidio. Muchas gracias, diputada Aleida, por esta respuesta, esta idea. Diputada Hilda, no sé si quiera comentar algo más sobre esto. Sí, gracias. Pues efectivamente lo que decía la diputada Aleida, ¿no? Que el hecho de la muerte violenta se puede dar en cualquier circunstancia de las mujeres y que tienen que definir muy claro el feminicidio es por razón de género, por el hecho de ser mujer, se violenta y llega precisamente a la muerte de esta. Entonces creo que lo dijo muy atinadamente, por el hecho de ser mujer se da el feminicidio, por el tema de la discriminación, de toda esta situación generacional que hemos vivido las mujeres, pues se ocasiona su muerte y generalmente, y ya en los supuestos se da por una relación de confianza, de poder, lo que no ocurre en una muerte violenta, que incluso pudiera ser hasta una riña entre dos mujeres. Pero, insisto, si hay una clara diferenciación y nos quiere quedar muy clarito que el tema del feminicidio se da por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Y es una de las violencias más graves que sufrimos las mujeres. Muchas gracias, diputada Hilda, también por estos comentarios. Bueno, invitamos a las y los participantes, si quieren realizar algún otro comentario, alguna duda, bueno, podemos aprovechar el espacio. Si no, pues más adelante nos los pueden hacer llegar por medio del correo electrónico o por las redes sociales y con gusto se los haremos llegar también a las legisladoras.
Pues prácticamente para ir cerrando con este conversatorio, les pediría una reflexión final, un mensaje final. Diputada Aleida. Muchas gracias. Pues agradecer nuevamente el espacio. Espero que este documento sirva de análisis para quienes están actualmente en esta formación jurídica, sobre todo penal, y que visualicemos esto con los ojos que amerita. O sea, no podemos desde una mirada de construcción de un Estado patriarcal entender lo que implica el feminicidio. Deconstruyámonos, hagamos esto en el entendido de que estamos habilitando un nuevo Estado en este país. Y así lo consideramos quienes nos sentimos parte de esta cuarta transformación, porque no es un eslogan, es cómo pensamos la función de cada institución que conforma cada uno de los poderes del Estado. Y eso pasa por cómo hacemos hacer valer el ejercicio de la procuración de justicia en nuestro país. Por eso lo del Código Penal Único adquiere una relevancia medular para que entendamos, insisto, que estamos en una nueva conformación de responsabilidades. Hoy en la Ciudad de México vimos un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, que lamentablemente está en el marco pues, de ese ataque contra los intereses más oscuros que había dentro de la relación en las instituciones, y hablamos pues ya de los cárteles. Lo traigo a colación porque, insisto, necesitamos un análisis un poco más integral de todo lo que tenemos que realizar para erradicar la violencia en todos los sentidos. Y la violencia contra las mujeres, porque si 2 de cada 3 delitos quedan en la impunidad, pues estamos hablando de que estamos muy mal en ese aspecto. Entonces, un llamado para que reflexionemos juntos, nos digan sus comentarios, con mucho gusto yo los reviso, nada mejor que los jóvenes, las jóvenes, para que nos digan cómo están viendo esta habilitación de nuevos procedimientos, de nuevas herramientas para la procuración e impartición de justicia. Y bueno, pues a sus órdenes, siempre que nos llamen, no solamente de la universidad, sino de Oaxaca, estaremos al pendiente. Muy buenos días a todas y a todos, y muchos saludos, Hilda. Muchas gracias, diputada Aleida, por estas palabras. Y bueno, diputada Hilda, también si nos puede compartir un mensaje final. Claro, pues agradecer el espacio. Dejamos en la mente de todos que la violencia no es natural. La violencia es un ciclo que en cualquier momento lo podemos romper. Que esas nuevas masculinidades son importantes en una sociedad donde ya no podemos estar calladas. Que seguiremos luchando desde nuestros diferentes encargos de toma de decisiones para hacer una transformación real en nuestro país. Esta cuarta transformación viene con mujeres de mucho compromiso. Esta legislatura la conformamos también 23 mujeres, una legislatura histórica que ha dado los resultados. Las mujeres sí podemos dar buenos resultados pensando en el beneficio colectivo. Hay que hacer comunidad. Y quiero dejar la reflexión también las obligaciones mínimas de las autoridades que investigan una muerte violenta, en este caso una muerte por feminicidio, que tendrían que identificar a la víctima, proteger la escena del crimen, recuperar y preservar el material probatorio, investigar exhaustivamente la escena del crimen, identificar posibles testigos y obtener declaraciones, autopsias realizadas por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados y determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte y cualquier patrón o práctica que puedan causar esta muerte. Y recordar que el feminicidio es doloso. Tiene la intención de lastimar a la mujer. Entonces, sí nos quedamos con esa reflexión que cero impunidad en el estado de Oaxaca. Exigimos justicia por todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Agradezco el llamado y estamos atentas, como hizo la diputada Aleida, a cualquier información que requieran de nosotros. Y un saludo muy grande a todos y todas. Muchas gracias, diputada Hilda Graciela Pérez Luis. Y bueno, también
vamos a tener unas palabras finales, un mensaje final por parte del rector, el doctor Eduardo Bautista Martínez. Pues agradezco la participación de la diputada federal Aleida Alavés, de la diputada local Hilda Luis, aliadas de nuestra Casa de Estudios, y coincidir que efectivamente el material que se ha brindado en esta sesión puede constituir parte del acervo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero también insumos para los estudiantes de Derecho, de la Facultad de Derecho. Y además, no se trata solamente de un asunto de abogados, de abogadas, sino también de otras disciplinas que es necesario que observen los aportes que se tienen que emprender desde distintas perspectivas para la atención del feminicidio, para seguir abonando con los aportes que ya nos brindaron las diputadas, las señoras diputadas, la diputada federal, la diputada estatal, ¿sí? Y quiero cerrar esta sesión con una posición que es común, digamos, en las primeras intervenciones de las legisladoras. Nos convoca el entrañable amor hacia nuestro estado de Oaxaca, en el rechazo contundente a cualquier forma de denigración de carácter verbal, porque allí es en donde se engendra la violencia, el rechazo a expresiones que denostan a nuestra entidad, a los pueblos de Oaxaca, como las expresadas por el ex canciller Jorge Castañeda. No lo podemos aceptar. No solamente es un personaje, es parte de la ideología de grupos de poder y de empresas a su servicio. No podemos aceptar como oaxaqueños, como oaxaqueñas, la denigración de nuestro pueblo. De manera enérgica lo tenemos que rechazar, denunciar esas agresiones verbales, esas denostaciones y la reivindicación siempre del trabajo que están realizando nuestros pueblos. Me da gusto poder compartir con todas y todos esta importante conferencia, este importante diálogo que se ha emprendido el día de hoy. Estoy seguro que serán semilla de muchas actividades más. Gracias. A nombre de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y también de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues les damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio. Los esperamos en las próximas actividades académicas. Muy buena tarde. Gracias.